Me degradaron por no reír. Sus chistes ascendieron a su cuate. Y yo me quedé con su mayor contrato texto para thumbnail. Tus chistes son patéticos, me dijo antes de degradarme. Ascenderé a quien sí sabe reír. Pero mientras limpiaba mi escritorio, sonó mi teléfono. Rebeca, el contrato de 15 millones es tuyo. Su cara. Cuando vio mi oficina. 5 ideas de títulos. 1. Me degradaron por no reír sus chistes. Ascendieron a su cuate. Y yo me quedé con su mayor contrato 2. Su humor. Me costó el ascenso. Pero mi venganza. Le costó 15 millones 3. Me bajaron de puesto por no reírme. Ahora soy su mayor competencia. 4. Degradada por no aplaudir sus chistes. Terminé robándole su cliente más grande. 5. No me reí de sus bromas y me castigó. Mi venganza lo dejó sin empresa. Descripción. Rebeca nunca imaginó que negarse a reír los chistes machistas de su jefe desencadenaría la venganza corporativa más devastadora de su carrera. Cuando la humillación pública en una multinacional tecnológica se encontró con la determinación de una ejecutiva brillante, lo que sucedió después provocó una reacción en cadena que transformó no solo su vida, sino toda la comprensión de la industria sobre lo que significa realmente la venganza laboral. En un mundo donde las culturas tóxicas de trabajo y los jefes abusivos han empujado a millones al límite, la historia de Rebeca sobre venganza corporativa demuestra que a veces la mejor manera de contraatacar no es con ira, sino con estrategia. Este viaje de una ejecutiva subvalorada a empresaria imparable te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre el poder real en el mundo corporativo y el verdadero costo de humillar a las personas que construyen tu imperio. Rebeca Santana, 34 años, Roteiro. Pensé que conocía el machismo corporativo hasta que mi jefe me degradó por no reírme de sus chistes. Lo que no sabía era que esa humillación se convertiría en el combustible de mi venganza más dulce. Me llamo Rebeca Santana. Tengo 34 años y durante 8 años fui la directora de cuentas más exitosa de Tecnoglobal, una multinacional de software con sede en Madrid. Cada mañana llegaba a las 7:30 a.m. con mi café americano sin azúcar y mi determinación intacta. Mis clientes me adoraban. Mis resultados hablaban por sí solos. Había generado más de 50 millones de euros en contratos durante mi carrera. Vivía en un pequeño apartamento en Malasaña, compartía gastos con mi hermana menor que estudiaba medicina, y todos los domingos llamaba a mis padres en Valencia para contarles sobre mis logros profesionales. Era esa mujer que sonreía en las reuniones, que trabajaba hasta tarde sin quejarse y que siempre tenía una solución creativa para los problemas más complejos. Pero había un detalle que me diferenciaba del resto. No me reía de los chistes machistas de mi jefe. Ricardo Mendoza, de 52 años, era el director regional de nuestra división. Un hombre que creía que su posición le daba derecho a hacer bromas sobre las mujeres, a comentarios despectivos disfrazados de humor y a crear un ambiente donde las risas forzadas eran moneda de cambio para el respeto profesional. Todos los lunes, en la sala de juntas, después de revisar los números, inevitablemente venía su momento de relajar el ambiente, con chistes que me revolvían el estómago. ¿Saben por qué las mujeres no pueden ser programadoras? Porque siempre quieren cambiar todo, decía mientras sus colaboradores masculinos reían nerviosamente. Yo mantenía mi expresión seria, tomaba notas y seguía adelante. Esto se había convertido en una guerra silenciosa entre nosotros. Antes de contarles exactamente cómo su machismo se convirtió en mi trampolín hacia la venganza más dulce de mi vida profesional, podrían tomarse un segundo para darle me gusta a este video y suscribirse, porque lo que estoy a punto de compartir
Les mostrará cómo un momento de crueldad corporativa puede volverse en contra de maneras que parecen imposibles hasta que suceden delante de 15 millones de euros en contratos perdidos. Y créanme, necesitan escuchar cada detalle de cómo la arrogancia de un solo hombre destruyó todo lo que había construido en 20 años. Mi resistencia a participar en su circo de humor tóxico no pasó desapercibida. Durante meses, sentí cómo mi participación en proyectos importantes disminuía gradualmente. Las invitaciones a reuniones estratégicas se olvidaban. Mis propuestas se revisaban con más escrutinio que las de mis colegas masculinos y las oportunidades de crecimiento parecían evaporarse misteriosamente. Pero yo era buena en lo que hacía, muy buena. Mi cartera de clientes generaba el 35% de los ingresos de nuestra división. Empresas como Innovate Tech, Data Solutions y Cybersecure confiaban en mí no solo por mi expertise técnico, sino por esa capacidad genuina de entender sus necesidades y traducirlas en soluciones rentables. Todo cambió el martes 15 de marzo. Ese día llegué a la oficina con una sensación extraña en el pecho, como si el aire estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. Había preparado durante semanas la presentación más importante de mi carrera, un proyecto de transformación digital para Megacorp Internacional, valuado en 15 millones de euros. Era el contrato más grande en la historia de nuestra división. Llegué temprano, como siempre. Revisé cada slide, cada número, cada propuesta de valor. Esta presentación no solo significaba una comisión enorme para la empresa, sino también mi ascenso automático a directora senior. Había trabajado 14 horas diarias durante un mes para que todo fuera perfecto. A las 9:00 a.m. llegó Ricardo con su habitual sonrisa condescendiente. «Buenos días, Rebeca. ¿Lista para tu gran momento?» Su tono tenía algo diferente, una nota de malicia que me puso alerta inmediatamente. «Por supuesto, Ricardo. La presentación está lista. Los números son impecables. Eso espero, porque sabes que Megacorp es muy tradicional. Les gusta trabajar con gente que entiende su cultura, que sabe cuándo reír, cuándo ser flexible». Sus ojos brillaron con una amenaza velada. No entendí completamente lo que quería decir hasta las 10:30 a.m., cuando entramos a la sala de juntas. Los ejecutivos de Megacorp ya estaban ahí, 3 hombres de traje impecable y una mujer que parecía ser la única persona seria de la mesa. Comencé mi presentación. Todo iba perfectamente. Los números los tenían fascinados, las propuestas de implementación les emocionaban visiblemente, y podía ver en sus ojos que estábamos a minutos de cerrar el contrato más grande de nuestras vidas. Pero entonces Ricardo decidió ayudar. Perdón por interrumpir, Rebeca, pero creo que nuestros amigos de Megacorp apreciarían conocer un poco más del lado humano de nuestro equipo. Se levantó con esa sonrisa que yo había aprendido a temer. Verán, Rebeca es muy buena con los números, pero a veces es un poco seria. ¿Saben qué? Déjenme contarles un chiste para relajar el ambiente. Mi sangre se congeló. No iba a hacerlo, no delante del cliente más importante de nuestras vidas. ¿Saben cuál es la diferencia entre una mujer y un software? Que el software tiene documentación que realmente funciona, soltó Ricardo, esperando las carcajadas de aprobación. El silencio en la sala fue ensordecedor. Los ejecutivos de Megacorp se miraron entre sí con evidente incomodidad. La única mujer presente parecía haber tragado vidrio molido, pero Ricardo no captó la señal. Continuó. Y hablando de mujeres en tecnología, ¿saben por qué prefiero trabajar con hombres en proyectos complejos? Porque ellos no se distraen cuando hay que tomar decisiones difíciles. Fue ahí cuando todo se desmoronó. El director de Megacorp se levantó lentamente. Señor Mendoza,
Creo que hay un malentendido sobre nuestros valores corporativos. Nuestra empresa tiene un compromiso inquebrantable con la diversidad y el respeto profesional. Ricardo intentó retroceder. Por supuesto, solo era una manera de relajar. No necesitamos relajarnos, interrumpió la ejecutiva mujer, con una voz que podría cortar diamante. Necesitamos trabajar con profesionales que compartan nuestros valores, y claramente esa no es la cultura de esta empresa. Yo permanecía ahí, paralizada, viendo cómo 8 meses de trabajo se desintegraban delante de mis ojos por los chistes de un hombre que confundía machismo con liderazgo. Los ejecutivos de Megacorp recogieron sus cosas y se dirigieron hacia la puerta. Antes de salir, el director se giró hacia mí. Señorita Santana, lamento mucho que tenga que trabajar en este ambiente. Su presentación era excepcional. Y se fueron. 15 millones de euros caminaron hacia la puerta por culpa de los chistes machistas de Ricardo. Lo que siguió fue peor que la pérdida del contrato. Ricardo, en lugar de asumir su responsabilidad, decidió convertirme en el chivo expiatorio de su fracaso. Durante los siguientes días, comenzó una campaña sistemática para destruir mi reputación interna. En reuniones a las que yo no era invitada, contaba su versión, que yo había creado un ambiente tenso, que mi actitud feminista había incomodado al cliente, que mi falta de humor era un problema para el desarrollo del negocio. 2 semanas después, me llamó a su oficina. Rebeca, necesitamos hablar. Su voz tenía ese tono falsamente paternal que usaba cuando estaba a punto de destruir a alguien. He estado reflexionando sobre lo que pasó con Megacorp. ¿Reflexionando? No pude contener la ironía en mi voz. Sí, y creo que es hora de hacer algunos cambios en la estructura del equipo. Has demostrado ser muy competente técnicamente, pero el liderazgo requiere flexibilidad social, la capacidad de conectar con diferentes tipos de personalidades. Sabía exactamente hacia dónde iba esto. Por eso he decidido promover a Javier Ruiz como director senior de cuentas. Javier Ruiz, ese mediocre vendedor que en 3 años no había cerrado ni la mitad de los contratos que yo cerraba en 6 meses. Pero Javier sí se reía de sus chistes. Javier sí participaba en sus bromas. Javier era parte del club de hombres que confundían complicidad con competencia. Y en cuanto a ti, continuó Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, creo que serías perfecta como coordinadora de cuentas junior. Es una posición donde puedes enfocarte en lo que mejor haces, los detalles técnicos, sin la presión de manejar relaciones complejas con clientes. Coordinadora junior. Después de 8 años construyendo la cartera más exitosa de la división. Una degradación que me costaría el 40% de mi salario y toda mi autoridad sobre proyectos importantes. ¿Estás diciéndome que me degradas por no reírme de tus chistes machistas? Estoy diciéndote que te reubico en una posición más adecuada para tu perfil actual. Era una humillación calculada, un castigo público diseñado para enviar un mensaje claro al resto del equipo. En el mundo de Ricardo Mendoza, la lealtad a su ego valía más que la competencia profesional. Esa noche lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de frustración. Llamé a mi hermana, que me escuchó desahogarse durante 2 horas mientras maldecía la injusticia de un sistema que premiaba la mediocridad masculina sobre la excelencia femenina. Pero al día siguiente, mientras limpiaba mi oficina para mudarme al cubículo asignado a mi nueva posición junior, sonó mi teléfono. ¿Rebeca Santana? Sí, soy yo. Habla Laura Martínez, directora de Desarrollo de Negocio en Megacorp Internacional. ¿Tiene unos minutos para hablar? Mi corazón se aceleró. Por supuesto. Primero, quiero disculparme por la experiencia horrible que vivió en esa reunión. Segundo, quiero hacerle una propuesta que creo que le va a interesar mucho. No podía ser real.
Era como si el universo hubiera escuchado mis plegarias. La presentación que usted preparó era exactamente lo que necesitamos. Los números, la estrategia, la implementación, todo era perfecto. El único problema fue, bueno, su jefe. ¿Qué tipo de propuesta? Traté de mantener mi voz profesional, pero mi mano temblaba. Queremos contratarla, no a su empresa, a usted, como consultora externa exclusiva para este proyecto y otros similares que tenemos en proceso. El mundo se detuvo. ¿Me está ofreciendo trabajar directamente con ustedes? Exactamente. Un contrato de consultoría por 15 millones de euros, distribuidos en 18 meses. Usted se encargaría de liderar la transformación digital que propuso, pero sin intermediarios, sin personas como su ex jefe. 15 millones de euros, el mismo contrato que Ricardo había perdido por sus chistes patéticos, pero ahora en mis manos directamente. Hay una condición, continuó Laura. Necesitaríamos que constituya su propia empresa de consultoría. No podemos contratar a empleadas de la competencia directamente, pero si usted fuera independiente, era perfecto. Era justicia poética en su forma más pura. ¿Cuándo necesitan una respuesta? ¿Qué le parece mañana? Esa noche no dormí, no porque estuviera nerviosa, sino porque estaba diseñando mi venganza. No sería solo renunciar y tomar el contrato. Eso sería demasiado simple, demasiado obvio. Esto tenía que ser memorable. Al día siguiente llegué a la oficina a las 7:00 a.m. Tenía cosas que hacer antes de que llegara Ricardo. Primero, llamé a Laura Martínez. Acepto su propuesta. Tendré mi empresa constituida en una semana. Segundo, llamé a mis 3 clientes más importantes: Innovate Tech, Data Solutions y Cybersecure. A todos les hice la misma pregunta. Si yo formara mi propia consultora, ¿estarían interesados en trabajar conmigo directamente? Las 3 respuestas fueron inmediatas. ¿Cuándo empezamos? Para las 9:00 a.m., cuando Ricardo llegó con su café y su sonrisa condescendiente, yo ya tenía 28 millones de euros en contratos comprometidos, pero él no lo sabía todavía. Esperé hasta las 10:30 a.m., cuando Ricardo tradicionalmente hacía su ronda matutina por la oficina para supervisar el trabajo de su equipo recién degradado. Lo vi acercarse a mi nuevo cubículo con esa expresión de satisfacción que había perfeccionado desde mi castigo. Buenos días, coordinadora Santana. ¿Cómo está adaptándose a sus nuevas responsabilidades? Su tono era deliberadamente condescendiente, calculado para recordarme mi lugar en la nueva jerarquía que había creado. Pero lo que no esperaba era mi sonrisa. Muy bien, Ricardo. De hecho, hay algo de lo que necesitamos hablar. ¿O algún problema con los reportes que necesitas preparar para Javier? Reportes para Javier. El hombre que hace 2 semanas me pedía consejos sobre cómo estructurar propuestas básicas, ahora era oficialmente mi superior. La ironía era deliciosa. No exactamente. Saqué una carta de mi escritorio y se la extendí. Es mi renuncia. La sonrisa se desvaneció de su cara como si hubiera recibido una bofetada. ¿Tu renuncia? Rebeca, sé que el ajuste ha sido difícil, pero la fecha efectiva es hoy, inmediatamente. Espera, espera. Su voz adquirió un tono de pánico mal disimulado. No puedes irte así. Tienes responsabilidades, contratos pendientes, Innovate Tech, Data Solutions, Cybersecure. Esos clientes dependen de tu trabajo. Ahí estaba, la primera grieta en su fachada de control. Tienes razón, Ricardo. Por eso ayer tuve conversaciones muy interesantes con esos 3 clientes. Tu cara se puso pálida. ¿Qué tipo de conversaciones? Del tipo en el que les expliqué mi nueva situación profesional y ellos decidieron que preferían trabajar conmigo directamente en lugar de tratar con tu nueva estructura organizacional. Eso es, tartamudeó, eso es antiético. Estás robando clientes.
No estoy robando nada. Los clientes tienen derecho a elegir con quién trabajar. Y curiosamente, cuando les conté sobre mi degradación por no reírme de chistes machistas, su decisión fue bastante rápida. El color había drenado completamente de su cara. Sabía exactamente qué significaba perder esos 3 contratos. 13 millones de euros anuales en ingresos recurrentes. Pero hay más, continué, disfrutando cada segundo de su creciente desesperación. ¿Recuerdas Megacorp? ¿El contrato que perdiste por tus comentarios inapropiados? ¿Qué pasa con Megacorp? Me contrataron directamente como consultora externa para el proyecto de transformación digital por 15 millones de euros. Si antes estaba pálido, ahora parecía un cadáver. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Eso no es posible. Te aseguro que es muy posible. De hecho, su comunicado de prensa sale mañana. Mencionan específicamente que eligieron trabajar conmigo debido a mis valores profesionales y excelencia técnica, en contraste con experiencias previas con empresas que no comparten sus estándares de respeto y diversidad. Ricardo se aferró al borde de mi escritorio como si fuera a desmayarse. Rebeca, piénsalo bien, no puedes hacer esto. Después de todo lo que la empresa ha invertido en ti, ¿la empresa? ¿Te refieres a la misma empresa que me degradó por no reírme de tus chistes? ¿La que decidió que 8 años de excelencia profesional valían menos que la lealtad a tu ego machista? Otros empleados comenzaron a acercarse, atraídos por el espectáculo inusual de ver a Ricardo Mendoza suplicando. «Mira», dije, levantándose del cubículo que me había asignado como castigo, «no hay nada personal en esto, es solo business. ¿No era eso lo que siempre decías? ¿Que en el mundo corporativo hay que tomar decisiones difíciles?» Comencé a recoger las pocas cosas personales que había traído a mi nuevo espacio de trabajo. «Espera, por favor. Podemos negociar algo. Puedo revertir la degradación, darte tu posición anterior». ¿Mi posición anterior? Me reí genuinamente por primera vez en semanas. «Ricardo, en 3 meses voy a tener mi propia oficina en el distrito financiero. En 6 meses voy a contratar a mi primer empleado. En 1 año voy a estar generando más ingresos yo sola que toda tu división». La verdad de esa declaración resonó en el aire como una campana funeral. «Pero lo más hermoso de todo esto», continué, «es que cada vez que veas mi nombre en los periódicos económicos, cada vez que escuches sobre un contrato que perdiste porque el cliente prefirió trabajar conmigo, vas a recordar exactamente por qué pasó esto». Me dirigí hacia la salida, pero me detuve en la puerta. Por cierto, le dije a Javier que los archivos de los proyectos de Innovate Tech están en el servidor compartido, aunque supongo que ya no los necesitará. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad frenética y satisfacción creciente. Constituir Santana Digital Solutions tomó exactamente 1 semana. Mi abogado, recomendado por el director de Megacorp, se encargó de todos los trámites mientras yo me concentraba en estructurar los contratos y planificar la transición. La oficina que alquilé estaba a exactamente 6 cuadras de Tecnoglobal. No fue casualidad. Cada día, camino al trabajo, pasaba frente a las ventanas del piso 12, donde Ricardo probablemente estaba lidiando con el caos que había dejado mi salida, porque el caos fue épico. Primero, Innovate Tech canceló su contrato el mismo día de mi renuncia. Su CEO, Carlos Méndez, me llamó personalmente. «Rebeca, llevamos 3 años trabajando contigo. No vamos a empezar desde cero con alguien nuevo solo porque tu ex jefe tiene problemas para tratar a las mujeres con respeto». Data Solutions siguió 2 días después. Su directora de tecnología, María González, fue aún más directa. «Cuando nos enteramos de cómo te trataron, la decisión fue automática.
No hacemos negocios con empresas que toleran el machismo. CyberSecure esperó una semana completa antes de anunciar su salida. Su carta de terminación de contrato fue una obra maestra de cortesía diplomática que básicamente decía: hemos perdido la confianza en la cultura organizacional de Tecnoglobal y preferimos trabajar con consultores que compartan nuestros valores. En total, la salida de esos 3 clientes representaba una pérdida de 2 millones de euros anuales para la división de Ricardo. Pero eso era solo el primer domino, porque resulta que la reputación en el mundo corporativo español es un círculo muy pequeño y las historias viajan rápido. La historia de la ejecutiva que degradaron por no reírse de chistes machistas y que terminó robándoles los contratos más grandes, se convirtió en leyenda urbana en los círculos de tecnología y consultoría. Pero no era solo chisme, era una advertencia. Otros clientes de Tecnoglobal comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre la cultura de la empresa. Algunos solicitaron reuniones específicamente con equipos diversos. Otros simplemente comenzaron a explorar alternativas. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de sonar. Rebeca Santana, somos de Innovatec Barcelona. Hemos escuchado sobre su trabajo con Megacorp. Señora Santana, representamos a una firma de inversión que necesita consultoría en transformación digital. Rebeca, soy el CEO de Startup Hub Madrid. Nos gustaría discutir una colaboración. Cada llamada era otra oportunidad, otro contrato, otra vindicación. Pero la llamada que más disfruté llegó un jueves por la tarde, exactamente 2 meses después de mi renuncia. Santana Digital Solutions, Rebeca. Soy Laura Martínez de Megacorp. Tengo noticias excelentes. Te escucho. La primera fase del proyecto ha sido tan exitosa que la junta directiva aprobó expandir el contrato. Estamos hablando de otros 8 millones de euros para las fases 2 y 3, 23 millones de euros. En 2 meses había construido un negocio más rentable que el que Ricardo había tardado 5 años en desarrollar. Hay algo más, continuó Laura. ¿Estarías interesada en una partnership estratégica? Queremos que Santana Digital Solutions sea nuestro proveedor exclusivo de consultoría en transformación digital para toda la región ibérica. Exclusivo, para toda la región. ¿Qué tipo de números estamos hablando? Conservadoramente, unos 45 millones de euros en los próximos 3 años. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Desde el piso 15 podía ver perfectamente el edificio de Tecnoglobal. Incluso podía distinguir las ventanas de lo que había sido mi antigua división. Esa noche fui a cenar con mi hermana para celebrar. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, le dije mientras brindábamos con champán. No planeé nada de esto. Solo me negué a reírme de sus chistes estúpidos. Bueno, respondió mi hermana con una sonrisa maliciosa. Parece que la última risa va a ser tuya. Tenía razón, pero lo mejor aún estaba por venir. El teléfono de Ricardo Mendoza sonó a las 7:45 am de un lunes gris de septiembre. Era Esperanza Vázquez, la directora de Recursos Humanos de Tecnoglobal, y su voz tenía ese tono formal que solo usaba para las malas noticias. Ricardo, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. La junta directiva quiere hablar contigo. Él sabía que este momento llegaría eventualmente. Durante los últimos 6 meses había sido como ver un accidente en cámara lenta. Imposible de detener, inevitable, devastador. Desde que Rebeca se marchó llevándose consigo 28 millones de euros en contratos, su división había entrado en una espiral descendente que parecía no tener fondo. Pero Ricardo Mendoza era un superviviente corporativo. Había navegado crisis anteriores, había culpado a subordinados, había redistribuido responsabilidades y había salido relativamente ileso. Esta vez sería igual. Tenía que serlo.
Llegó al piso ejecutivo con su mejor traje y su sonrisa más confiada, la misma que había usado durante 20 años para convencer a juntas directivas de que los problemas siempre eran responsabilidad de otros. Pero cuando entró a la sala de juntas, algo en el ambiente le dijo que esta vez sería diferente. Estaban todos ahí: el CEO Antonio Delgado, la CFO Carmen Ruiz, el director legal Miguel Santos y 3 miembros del Consejo de Administración que reconoció pero con quienes rara vez interactuaba. Sus caras tenían esa expresión de gravedad profesional que había visto dirigida hacia otros, nunca hacia él. «Siéntate, Ricardo», dijo Antonio sin preámbulos. «Tenemos que hablar sobre el estado de tu división». Ricardo se acomodó en la silla, activando automáticamente su modo de gestión de crisis. «Por supuesto, como sabes, hemos enfrentado algunos desafíos únicos este año, pero tengo un plan de recuperación que...». «Los números, Ricardo», interrumpió Carmen, abriendo una carpeta gruesa delante de ella. «Hablemos de los números reales». Los números eran devastadores, y Ricardo los conocía de memoria porque había estado obsesionado con ellos durante meses. La pérdida de Innovate Tech, Data Solutions y Cybersecure había representado 13.2 millones de euros anuales. La cancelación del contrato de Megacorp, otros 15 millones. Pero eso era solo el principio. En los últimos 6 meses, continuó Carmen, tu división ha perdido el 47% de sus ingresos recurrentes. 7 clientes adicionales han cancelado o no han renovado contratos. 3 empresas han citado específicamente preocupaciones sobre la cultura organizacional como razón para terminar sus relaciones comerciales. Ricardo intentó interrumpir, pero Miguel Santos, el director legal, levantó una mano. «Hay más. Hemos recibido 5 quejas formales de empleados actuales y anteriores sobre tu conducta. Todas siguen el mismo patrón: comentarios inapropiados sobre las mujeres, creación de ambientes laborales hostiles y represalias contra empleadas que no participaban en lo que describen como humor machista». El estómago de Ricardo se contrajo. Sabía exactamente de quién venían esas quejas. Ana Morales de Contabilidad, Patricia Jiménez de Desarrollo de Producto, Sandra López, que había renunciado 3 meses atrás. Todas mujeres que nunca habían sabido tomar una broma. «Esas son acusaciones infundadas», comenzó Ricardo. «En mis 20 años en esta empresa...». «En tus 20 años en esta empresa», interrumpió Antonio con voz helada, «nunca habías perdido 28 millones de euros en contratos por hacer chistes sobre las mujeres delante de clientes». La sala quedó en silencio. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «La historia se ha vuelto viral en redes profesionales», continuó Antonio. «Hay artículos en 5 publicaciones especializadas sobre el caso Tecnoglobal. Nuestra reputación corporativa está sufriendo daños medibles. Las empresas de headhunting nos dicen que candidatas calificadas están rechazando nuestras ofertas debido a los reportes sobre cultura tóxica». Carmen abrió otra carpeta. «¿Quieres ver el análisis de impacto en marca, las encuestas de percepción, los reportes de consultoras especializadas en reputación corporativa?» Ricardo no quería ver nada. Quería desaparecer, regresar 6 meses en el tiempo, callarse la boca durante esa presentación con Megacorp. Pero era demasiado tarde. «Y luego está Rebeca Santana», añadió Miguel Santos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al escuchar ese nombre, Ricardo sintió una mezcla de rabia y terror. Durante 6 meses, ese nombre había sido su pesadilla constante. Cada vez que abría LinkedIn, ahí estaba una nueva actualización sobre Santana Digital Solutions. Cada vez que leía las noticias del sector, aparecía una mención sobre la empresaria que convirtió el machismo corporativo en oportunidad de negocio.
¿Sabes cuánto ha facturado su empresa en estos 6 meses? Preguntó Miguel. Ricardo no quería saberlo, pero respondería de todas formas. 34 millones de euros, con una proyección de 60 millones para el año fiscal completo. La cifra resonó en la sala como una sentencia de muerte. Para que tengas perspectiva, añadió Carmen, tu división completa facturó 52 millones el año pasado. Una mujer que degradaste por no reírse de tus chistes está generando más ingresos ella sola que todo tu equipo. Pero lo que realmente nos preocupa, intervino Antonio, no son solo los números, es el precedente. ¿Qué mensaje enviamos a nuestros empleados si toleramos comportamientos que resultan en pérdidas de esta magnitud? Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba extrañamente aguda. Puedo cambiar, puedo tomar cursos de sensibilidad, traer consultores externos, reestructurar completamente el equipo. Ya es tarde para eso, dijo uno de los miembros del consejo, hablando por primera vez. La decisión está tomada. Antonio se aclaró la garganta. Ricardo Mendoza, después de 20 años en Tecnoglobal, tu empleo queda terminado efectivamente desde hoy. Tendrás 6 meses de indemnización. Tu plan de pensiones se mantiene intacto, pero tu acceso a las instalaciones y sistemas termina inmediatamente. El mundo se detuvo. 20 años, 2 décadas construyendo una carrera, escalando posiciones, acumulando poder e influencia, todo destruido por unos chistes que él consideraba inofensivos. Esperanza te acompañará a recoger tus cosas personales, continuó Antonio. Por favor, entrega tu identificación, llaves y dispositivos electrónicos de la empresa. Ricardo se levantó en piloto automático. Sus piernas parecían de gelatina. Su visión estaba ligeramente borrosa. Caminó hacia la puerta como un condenado hacia el patíbulo, pero antes de salir se giró para intentar una última defensa. Todo esto es una exageración. Fueron solo bromas, humor de oficina. Así es como siempre ha sido en el mundo corporativo. La respuesta vino de Carmen con una voz tan fría como el hielo. Exactamente, Ricardo. Así es como siempre ha sido. Y por eso está cambiando. Un año después del día en que Ricardo había intentado humillarla públicamente, Rebeca Santana se encontraba en el pódium del Hotel Villa Magna en Madrid, sosteniendo el trofeo Empresaria del Año otorgado por la Asociación Española de Mujeres Ejecutivas. El salón estaba lleno de las figuras más influyentes del mundo empresarial español: CEOs, directoras, emprendedoras, periodistas especializadas. Todas las personas que importaban en su sector estaban ahí, aplaudiendo su discurso de aceptación. Hace exactamente un año, comenzó Rebeca, su voz clara y confiada resonando en el micrófono. Me encontraba en una sala de juntas muy diferente a esta. Acababa de perder el contrato más importante de mi carrera porque mi jefe decidió que era más importante hacer chistes sobre las mujeres que cerrar un negocio de 15 millones de euros. Una ola de murmullos recorrió la audiencia. Todos conocían la historia, pero escucharla directamente de ella tenía un impacto diferente. Esa noche lloré, continuó. Lloré de rabia, de impotencia, de injusticia. Pensé que mi carrera había terminado, que 8 años de excelencia profesional habían sido borrados por mi negativa a participar en lo que mi jefe consideraba humor de oficina. Hizo una pausa mirando hacia la audiencia. En primera fila estaba Laura Martínez de Megacorp, sonriéndole con orgullo. A su lado, Carlos Méndez de Innovatet Tech y María González de Data Solutions, sus primeros clientes, ahora socios estratégicos. Pero esa humillación se convirtió en el catalizador de algo que nunca imaginé posible. Me obligó a apostar por mí misma de una manera que tal vez nunca habría hecho si hubiera permanecido cómoda en mi posición anterior.
Las cámaras de varios medios especializados capturaban cada palabra. Sabía que este momento sería reproducido en programas de televisión, citado en artículos, compartido en redes sociales. Su mensaje llegaría a miles de mujeres que probablemente estaban viviendo situaciones similares. En estos 12 meses, Santana Digital Solutions ha facturado 67 millones de euros. Hemos abierto oficinas en Barcelona, Lisboa y próximamente en Londres. Tenemos 23 empleados, 19 de los cuales son mujeres que llegaron a nosotras después de experiencias similares de discriminación o subestimación en sus trabajos anteriores. Los aplausos fueron ensordecedores, pero Rebeca tenía más que decir. Quiero ser muy clara sobre algo. Esto no es una historia de venganza personal. Esto es una historia sobre las consecuencias naturales de las decisiones empresariales. Cuando las organizaciones toleran comportamientos tóxicos, cuando priorizan la complicidad sobre la competencia, cuando confunden machismo con liderazgo, el mercado eventualmente les pasa factura. En la mesa de la esquina, 3 periodistas tomaban notas furiosamente. La frase "el mercado les pasa factura" se convertiría en titular de portada al día siguiente. Mi ex jefe pensó que degradarme era una demostración de poder. Lo que no entendió es que el verdadero poder no viene de humillar a otros, sino de liberar su potencial. Cuando me forzó a salir de mi zona de confort, sin saberlo, me empujó hacia mi verdadero destino profesional. Rebeca levantó el trofeo, sintiendo su peso simbólico. A todas las mujeres que están viendo esto y que enfrentan situaciones similares, quiero decirles algo. Vuestra competencia es vuestra mejor venganza. Vuestro éxito es la respuesta más elocuente a cualquier intento de menosprecio. Y vuestro valor no se determina por la capacidad de reíros de chistes que os humillan, sino por la fortaleza de mantener vuestros principios incluso cuando tiene un costo. La ovación duró 5 minutos completos. Después del evento, mientras los invitados se mezclaban en el cóctel, Rebeca fue rodeada por decenas de empresarias, estudiantes de MBA, periodistas y potenciales colaboradoras. Cada conversación era una nueva oportunidad, una nueva conexión, una nueva posibilidad de crecimiento. Rebeca, le dijo una joven que no debía tener más de 25 años. Soy Ana Villareal, recién graduada en Ingeniería de Sistemas. Mi jefe actual, es muy parecido a como describes a tu ex jefe. ¿Crees que podríamos hablar sobre oportunidades en tu empresa? Era la 5ª conversación similar de la noche. Mujeres talentosas, educadas, ambiciosas, que estaban siendo desperdiciadas en organizaciones que no sabían valorar su potencial. Por supuesto, respondió Rebeca, entregándole su tarjeta. Llámame mañana. Siempre estamos buscando talento genuino. Mientras hablaba con Ana, su teléfono vibró con una notificación de LinkedIn. Otro artículo había sido publicado. De víctima de machismo corporativo a empresaria millonaria, el caso que está cambiando las reglas del juego en el sector tecnológico español. El artículo ya tenía 847 comentarios y 2.340 compartidos en apenas 2 horas. La expansión. Construyendo un imperio desde los principios 6 meses después de recibir el premio Empresaria del Año, Rebeca se encontraba en la terraza de su nueva oficina en Londres, revisando los contratos que acababa de firmar con 3 multinacionales británicas. Santana Digital Solutions había cerrado su primera ronda de expansión internacional con proyectos valorados en 89 millones de euros para los próximos 2 años. Su equipo había crecido a 47 personas distribuidas en 4 oficinas, pero más importante que los números era la cultura que había logrado construir. Rebeca, le dijo Patricia Herrera, su nueva directora de operaciones, entrando a la terraza con una taza de café. Acabo de colgar con el CEO de Nordic Tech.
Quieren discutir una partnership estratégica para expandirnos a Escandinavia. Patricia era una de sus historias de éxito favoritas. Había sido directora de proyectos en una consultora madrileña donde su jefe masculino se llevaba el crédito por todo su trabajo. Cuando Rebeca la contactó, Patricia llevaba 2 años siendo sistemáticamente ignorada para promociones a pesar de tener los mejores resultados del equipo. ¿Qué tipo de números están manejando?, preguntó Rebeca. Conservadoramente, 45 millones de euros en los próximos 18 meses. Pero si incluimos las subsidiarias que mencionaron, podríamos estar hablando de más de 80 millones. Rebeca sonrió. 18 meses atrás estaba sentada en un cubículo, degradada por no reírse de chistes machistas. Ahora estaba considerando expansión a 3 nuevos países con contratos que rivalizaban con las divisiones completas de las multinacionales más grandes. Su teléfono sonó. Era su hermana. ¿Has visto las noticias?, le preguntó sin preámbulos. ¿Cuáles noticias? Ricardo Mendoza. Salió en El País Economía. Rebeca sintió una punzada de curiosidad mezclada con algo que podría haber sido lástima. ¿Qué dice? Es una entrevista sobre ejecutivos que han perdido empleos por inadaptación a las nuevas realidades corporativas. Habla sobre ti, obviamente. Dice que todo fue un malentendido, que los tiempos han cambiado demasiado rápido y que está considerando una demanda por difamación. Rebeca se rió genuinamente. Perfecto. Que mi departamento legal se encargue. Tenemos todo documentado. ¿No te preocupa? Para nada. ¿Sabes qué me preocuparía? No tener las facturas de 156 millones de euros que hemos generado desde que salí de Tecnoglobal para demostrar que claramente no fui yo quien arruinó mi carrera profesional. Después de colgar con su hermana, Rebeca se quedó pensando en Ricardo. Se preguntaba si alguna vez entendería realmente lo que había pasado, si comprendería que su caída no había sido causada por venganza o feminismo radical, sino por las simples fuerzas del mercado respondiendo a incompetencia disfrazada de autoridad. Su teléfono vibró con un mensaje de Laura Martínez de Megacorp. Rebeca, tengo noticias increíbles. ¿Tienes tiempo para una llamada? 10 minutos después, Rebeca colgaba el teléfono con una sonrisa que le dolían las mejillas. Megacorp acababa de aprobar el contrato de consultoría más grande de la historia de la empresa. 180 millones de euros distribuidos en 5 años para liderar la transformación digital de todas sus subsidiarias europeas. Era oficialmente más grande que toda la división que Ricardo había dirigido durante 5 años. El final del círculo. La lección televisada, un año después de la entrevista en El País donde Ricardo amenazaba con demandarla, demanda que nunca materializó, Rebeca se preparaba para la entrevista más importante de su carrera mediática. Economía al Día, el programa económico de mayor audiencia en horario prime time, le había dedicado un especial completo. Santana Digital Solutions, el caso de estudio que está cambiando las reglas del liderazgo empresarial en España. Ricardo Mendoza estaba en el sofá de su apartamento de alquiler en Getafe, viendo la televisión con una cerveza en la mano. Había estado desempleado durante 14 meses. Su liquidación se había agotado hace 6 meses y las entrevistas de trabajo se habían vuelto cada vez más escasas a medida que la historia de los chistes de Tecnoglobal se consolidaba como leyenda urbana en los círculos de recursos humanos. En la pantalla, Rebeca se veía radiante, profesional, confiada. Llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Ricardo. Estaba sentada en el set más elegante de la televisión española, siendo entrevistada por Carmen López, la periodista económica más respetada del país. Rebeca, decía Carmen,
Cuando miras hacia atrás a ese momento de humillación hace casi 3 años, ¿qué sentís? Gratitud, respondió Rebeca sin dudar. Sé que suena extraño, pero siento gratitud. Ese momento me forzó a apostar por mí misma de una manera que probablemente nunca habría hecho si hubiera permanecido cómoda. Ricardo tomó un trago largo de cerveza, sintiendo cómo la amargura familiar se instalaba en su pecho. Pero también, continuó Rebeca, siento tristeza por todas las mujeres talentosas que siguen enfrentando situaciones similares, por todas las organizaciones que están perdiendo talento excepcional porque confunden la complicidad con el compañerismo. Háblanos de los números, pidió Carmen, porque los números de Santana Digital Solutions son realmente impresionantes. Este año vamos a facturar 340 millones de euros. Tenemos 127 empleados en 6 países. Hemos sido reconocidas como la consultora de transformación digital de más rápido crecimiento en Europa. Pero lo que más me enorgullece es nuestra tasa de retención de talento, 97%. Cuando creas un ambiente donde las personas pueden ser genuinamente ellas mismas, donde el respeto es la base de todas las interacciones, el rendimiento se maximiza naturalmente. Ricardo sintió un nudo en la garganta. 340 millones de euros. Recordaba cuando pensaba que 50 millones anuales era una cifra impresionante. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que están enfrentando situaciones de discriminación o machismo en sus trabajos?, preguntó Carmen. Rebeca se inclinó hacia adelante, con esa intensidad que Ricardo recordaba de las presentaciones de clientes. Primero, documenten todo. Cada comentario inapropiado, cada situación de desigualdad, cada momento de menosprecio. Segundo, no sacrifiquen sus principios por mantener un empleo tóxico. Tercero, y esto es lo más importante, inviertan en ustedes mismas, desarrollen sus habilidades, construyan su red profesional, manténganse actualizadas, porque cuando llegue el momento de tomar decisiones difíciles, su competencia será su mejor arma. Y a los líderes empresariales que puedan estar viendo esto, que entiendan que tolerar comportamientos tóxicos no es solo éticamente cuestionable, es económicamente estúpido. El talento genuino no acepta ser humillado, y en un mercado competitivo, las empresas que pierden talento por razones evitables están literalmente regalando ventaja competitiva a sus rivales. Zoom, la cámara hizo un close-up del rostro de Rebeca mientras continuaba. Mi ex jefe pensó que degradarme era una demostración de autoridad. Lo que no entendió es que estaba creando a su propia competencia. Cada mujer talentosa que humillas, cada empleado competente que subestimas por prejuicios, cada persona que alejas con comportamientos tóxicos, se convierte en una ventaja potencial para tus competidores. Ricardo apagó la televisión. Se quedó sentado en la oscuridad de su apartamento, procesando lo que acababa de escuchar. Por primera vez en casi 3 años, realmente entendió lo que había pasado. No había sido venganza, no había sido feminismo radical, no había sido mala suerte o conspiración. Había sido, simplemente, las consecuencias naturales de sus decisiones. Había confundido poder con autoridad, machismo con liderazgo, complicidad con lealtad. Había priorizado su ego sobre los resultados de la empresa. Había tratado el talento genuino como commodity desechable, y el mercado le había pasado factura. Rebeca no había destruido su carrera. Él mismo la había destruido el día que decidió que hacer chistes sobre las mujeres era más importante que respetar a la empleada que generaba el 35% de los ingresos de su división. En algún lugar de Madrid, en una oficina elegante del distrito financiero, Rebeca Santana terminaba su día revisando los contratos
que habían convertido una humillación en un imperio de 340 millones de euros. La mejor venganza, después de todo, había sido el éxito.